Grandes genios e inventos de la humanidad. Durante siglos, la difusión del conocimiento en forma de libros fue un privilegio elitista reservado, sobre todo, a monjes y sacerdotes. Los libros eran objetos únicos de un valor incalculable. Pero en la Edad Media, para el pueblo llano, no tenían prácticamente ningún significado, pues no sabían ni leer ni escribir. En la Edad Media, los libros se confeccionaban a mano en los monasterios. A menudo, los monjes tardaban años en terminar sus artísticas copias. Pero en 1450, un invento cambió el mundo. El método de impresión del alemán Johannes Gutenberg posibilitó que los libros se fabricaran en un número muy elevado y a un precio relativamente asequible. Sentó así las bases técnicas para los cambios intelectuales, políticos y religiosos de los siglos posteriores. Johannes Gutenberg y la imprenta. Johannes Gänfleisch, que después se llamaría Gutenberg, nació en Mainz en 1400. Su padre, un acaudalado patricio, se dedicaba al comercio. El joven Johannes ingresó en la escuela monástica de Mainz y a partir de ahí se le pierde el rastro, de momento. En Estrasburgo, donde Gutenberg se instaló en 1434, se recupera su pista. Allí abrió un taller donde se dedicaba a la talla y la fabricación de espejos. Los creyentes valoraban mucho sus espejos sagrados y tenían la esperanza de recibir parte del talante bendito que les atribuían. Y para Gutenberg, eran un lucrativo negocio. El comercio de objetos religiosos estaba en auge. Especialmente gustaban los grabados de imágenes sagradas. La técnica del grabado es uno de los métodos de impresión más antiguos. A principios de la Edad Media llegó a Europa. Aquí sirvió sobre todo para la divulgación de imágenes y textos. Pero la fabricación de las páginas sueltas era muy laboriosa. Primero se pintaba sobre una madera el texto invertido. De ahí se extraían las letras correspondientes. Después se teñía el grabado, se ponía el papel encima y se fijaba con la ayuda de un cortapapeles. A principios del siglo XV aumentó el número de las páginas sueltas elaborados de esta forma en el mercado. Después empezaron a integrarse en los denominados libros xilográficos. Con la venta de estos libros, la producción de textos escritos a mano ganó importancia. Los monasterios no tardaron en convertirse en centros de escritura laica. Con la fundación de las primeras universidades surgió una gran demanda de libros. Junto a ellas las bibliotecas, en las que el saber de la humanidad se hacía accesible en forma de libro. El momento exige una adquisición más barata y más rápida de libros. Los eruditos quieren, sobre todo, copias idénticas. Todo ello lleva a buscar fervientemente un nuevo método de fabricación. Y exactamente eso es lo que busca Gutenberg. En el año 1446 regresa a Mainz. Allí encuentra un socio de poder financiero, lo que le permite abrir su Werk der Bücher, su empresa del libro. Gutenberg tuvo una idea genial para las copias. Descompuso un texto en todos sus componentes: las letras, los signos de puntuación y las combinaciones de letras existentes, las denominadas letras ligadas.
Todos ellos se usarían como tipos independientes para la impresión de palabras, líneas y páginas. Los tipos serían caracteres reutilizables. Para su fabricación, primero grababa la letra invertida en un bloque de metal y con este golpeaba un cubo de cobre blando. Así conseguía una silueta hueca de la letra. Esta silueta, denominada matriz, definía la forma de los moldes reales que se fabricarían con plomo fundido. Para poder fabricar con rapidez todos los tipos necesarios, Gutenberg creó otro invento importantísimo: el instrumento de molde manual. Funcionaba como un molde de escayola rectangular. En un extremo se ponía la matriz. Entonces se introducía plomo fundido. Cuando se abría el instrumento, el tipo de plomo fundido ya estaba listo. Como las matrices eran reutilizables, se podían fabricar un número ilimitado de tipos idénticos. Finalmente, el cajista componía las líneas con los tipos. En la galera, las líneas y columnas podían colocarse al gusto. Ya estaba listo el espejo de frases, llamado así en alemán por la composición invertida de las letras. El área de impresión se teñía con tinta de imprenta. Gutenberg la creó mezclando hollín, barniz y albúmina. La impresión ya podía comenzar. Para ello, Gutenberg creó una prensa especial basándose en el principio de las utilizadas por los vinicultores. Las primeras impresiones de Gutenberg fueron documentos, órdenes papales y gramáticas. Pero pronto se aventuró en un inmenso proyecto, la Biblia Latina. Para la fabricación de su Biblia, tuvo que moldear más de 100.000 tipos. El cajista y el impresor de Gutenberg trabajaron más de 2 años en la primera tirada de 180 ejemplares. El texto se imprimió en letra gótica, inspirada en la escritura a mano. Al final, el iluminador añadió las iniciales de colores y los dibujos. Con su Biblia, uno de los libros impresos más bonitos del mundo, Gutenberg demostró que los libros xilográficos podían competir en belleza con los escritos a mano. La tirada se agotó enseguida, y los contemporáneos de Gutenberg quedaron impresionados. Por primera vez, había tantos ejemplares disponibles de una obra. Y además todos ellos eran idénticos. La palabra escrita se unió en un objetivo. La existencia de la revolucionaria técnica se difundió enseguida. Pronto se abrieron las primeras imprentas en Bamberg, Colonia y Basel. En Venecia, el habilidoso editor Aldo Mannuccio empezó a imprimir los grandes clásicos. Sus clientes eran todos los humanistas de la élite de Europa. Mannuccio contrató a los mejores impresores de su época. Inventaron la letra romana, antigua, que no tardó en extenderse por Europa. 20 años después del invento de Gutenberg, la nueva técnica de impresión se había impuesto rotundamente. Miles de títulos salían al mercado en tiradas de hasta 1000 ejemplares. Ahora, el pueblo llano podía acceder también a los libros, y la alfabetización de la sociedad permitió que el número de lectores aumentara cada vez más.
Uno de los mayores admiradores de Gutenberg fue el reformador Martín Lutero. La existencia de la imprenta le sugirió a Lutero una osada idea. Ahora también el mundo laico podría leer la Biblia y distinguir entre la verdad manifiesta y la práctica adúltera de la Iglesia. Así que Lutero ordenó la impresión de 500.000 de ejemplares de su traducción al alemán de la Biblia, una tirada gigantesca para la época. Y para difundir sus enseñanzas evangélicas, ordenó que se repartieran 100.000 panfletos. Pero no fue solo Lutero. Emperadores, reyes y ciudades imperiales libres también usaron la imprenta para cumplir sus objetivos. Pronto las páginas impresas empezaron a usarse para la difusión de noticias. Cuando en 1524 se supo de la existencia de una constelación rara, el país se inundó de noticias anunciando una inminente inundación. El primer diario nació en Leipzig en 1650. El Einkommenden Zeitungen se publicaba 6 días a la semana. Con la invención de la prensa accionada por vapor y la prensa de cilindro en el siglo XIX, comenzó la revolución de los periódicos. Con el procedimiento offset se cambió definitivamente la técnica de impresión de Gutenberg. Ahora se ponen en un plano el área de impresión y la de no impresión. Primero se transfiere con láser el área de impresión sobre una fina plancha de impresión. Después, la plancha se humedece con agua para que el área de no impresión no absorba la tinta. Y por último, se aplica la tinta grasa, que solo se fija en la superficie iluminada. En el procedimiento offset, la plancha no transfiere directamente la tinta al papel. La tinta se compensa después en un rodillo de goma. De ahí el nombre de offset en inglés, y de ahí pasa al papel. Así se puede imprimir de forma rápida e incluso en papeles de bajísima calidad. El procedimiento offset es el método de impresión más utilizado actualmente. A pesar de su posterior desarrollo, Johannes Gutenberg sentó con su imprenta las bases del mundo de la comunicación actual. Su invento se considera hoy uno de los más importantes de la humanidad. Pero Gutenberg no disfrutó tanto de él. Durante la impresión de la tirada de su Biblia, su prestamista le exigió el pago de su crédito. Tras un litigio, Gutenberg perdió su imprenta y con ella todos los ejemplares terminados de su Biblia. Al poco tiempo, las tropas enemigas tomaron Mainz. Gutenberg tuvo que exiliarse. 3 años después, volvió a su ciudad natal como empleado del nuevo arzobispo. El 3 de febrero de 1468, el inventor murió. Fue enterrado en la iglesia franciscana de Mainz. Con la creación de la imprenta, Johannes Gutenberg consiguió cambiar el mundo para siempre. Grandes genios e inventos de la humanidad. Durante mucho tiempo, los invidentes han tenido predeterminado su futuro profesional. Hasta el siglo XIX, solo podían dedicarse a la fabricación de cepillos y de cestas. Estaban completamente marginados del mundo de las letras y las ciencias.
Para expresar sus pensamientos y conocimientos en papel, a los invidentes les faltaba lo esencial, un código que pudieran leer y escribir. Fue un joven de 16 años el que consiguió cambiar esto, Louis Braille. En 1825 creó el sistema de escritura que actualmente se utiliza en todo el mundo como código de escritura para invidentes. Louis Braille y la escritura para invidentes. Louis Braille nació el 4 de enero de 1809 en Coupvray, cerca de París. Cuando tenía 3 años, se clavó un punzón en el ojo en el taller de armaduras de su padre. La herida se inflamó y la infección le pasó también al ojo sano. Louis fue perdiendo visión poco a poco. A los 5 años era ciego. A pesar de su minusvalía, pudo ir al colegio de su pueblo. Louis aprendió el abecedario y las tablas de multiplicar, pero no sabía el aspecto que tenían ni las letras ni los números. Su profesor se enteró de que en París había un colegio para niños ciegos y además era gratuito. Durante mucho tiempo, apenas nadie había defendido los intereses de los invidentes. En 1749, el escritor francés Denis Diderot dio cuenta de su destino en su Carta sobre los ciegos. En ella proclamó que había que hacer algo de una vez para proporcionar a los invidentes una vida más humana. El llamamiento de Diderot movilizó a toda Francia. El pedagogo Valentin Ahuy fue el primero en actuar. En 1785 fundó en París el primer colegio para invidentes de Europa. Ahuy también creó el primer sistema de escritura para invidentes. La escritura en relieve consistía en marcar grandes letras invertidas con una pluma de hierro sobre papel grueso. Esta escritura pueden leerla y escribirla personas que ven y personas invidentes. Cabe destacar de Ahuy que se negó a crear un código de escritura secreto exclusivo para ciegos por motivos pedagógicos. En 1819, cuando Louis Braille ingresó en el Colegio para Invidentes de París, se estableció allí la escritura de Ahuy. El nuevo director, el doctor Pignier, ordenó incluso la creación de una biblioteca para sus alumnos. Pero solo había un par de docenas de libros, todos ellos con escritura en relieve, y leerlos así resultaba muy complicado. Pero el curioso Louis los devoró todos enseguida. En 1821, el capitán de artillería Charles Barbier de la Serre visitó el colegio parisino. Le presentó al director un código secreto que había creado hacía algunos años. Su código de puntos en relieve permitía que los soldados pudieran leer mensajes en la oscuridad. Barbier creó un sistema de coordenadas de 6 filas y 2 columnas. A cada uno de los 36 sonidos de la lengua francesa le asignó un grupo de 2 a 12 puntos. Los puntos estaban marcados en relieve. Barbier puso su sistema de escritura a disposición del colegio. Pero, aunque a él le resultara fácil distinguir con los ojos un grupo de hasta 12 puntos, a los alumnos les resultaba un poco más difícil hacerlo con las puntas de los dedos. Cuando empezaron a modificar su sistema, Barbier se indignó. Y, ofendido, se marchó. Louis se acordó entonces del dado especial que le había fabricado su padre hacía algunos años.
Tenía los lados algo hundidos y cada uno tenía un máximo de 6 puntos. Louis identificaba enseguida ese pequeño número de puntos con las yemas de los dedos. Con ese recuerdo, se dedicó en cuerpo y alma a reinventar el sistema de escritura de Barbier. Después de 2 años lo terminó. El sistema de Braille se componía, como su dado, de un máximo de 6 puntos por matriz, para que pudieran reconocerse fácilmente con las yemas de los dedos. Los puntos se agrupaban en 2 columnas, con 3 filas cada una. Un sistema de variables que permitía numerosas combinaciones. Cada símbolo se formaba con una combinación distinta de puntos. Louis decidió representar las letras del alfabeto en lugar de los sonidos. Su código de escritura tenía que orientarle en el lenguaje escrito, no en el hablado. Con la utilización de puntos, Louis había creado un sistema muy fácil de memorizar. Para las letras desde la A a la J se usan solo los 4 puntos de arriba. Desde la K a la T se usan combinaciones con el punto de abajo a la izquierda. Y para el resto de las letras, combinaciones que incluían el punto de abajo a la derecha. Louis representó las cifras del 0 al 9 con una matriz previa y las combinaciones de puntos correspondientes a las letras de la A a la J. Como todos los puntos pueden ponerse o quitarse, se pueden crear un total de 64 combinaciones, suficientes para el alfabeto y muchos caracteres especiales franceses. Louis le presentó su código de escritura al director. Estaba más que claro. Con el código que había creado a escondidas de su profesor, Braille, de 16 años, había revolucionado el mundo de los invidentes. Pero Louis tenía más que ofrecer. Con la ayuda de su padre, había creado también un utensilio para escribir y su correspondiente soporte. Con los inventos de Braille, los invidentes no solo podían leer, sino también escribir. Henri était paresseux. Un instant, s'il te plaît. El director Pigné estaba emocionado. Gracias a su compromiso incansable, el sistema de Louis Braille se pudo dar a conocer. Pero aún pasarían muchos años hasta que el mundo de los videntes reconociera el código Braille. Su principal objeción: solo los videntes con una formación especial podrían leer ese código, y eso marginaría todavía más a los invidentes. Maintenant, Abel, là, on continue. Lentamente se fue demostrando que los invidentes solo podían leer y escribir con rapidez con el código Braille. Bien appuyé. Vers le côté. En 1854, 2 años después de la muerte de Braille, su código se reconoció oficialmente en Francia como el sistema de escritura para invidentes. Montre. Encore une fois. Poco después, se fabricaron a mano los primeros libros escritos en código Braille. Entre los ciegos no tardó en correrse la voz. Quien domine el código Braille tendrá acceso a los libros. En 1878, en un congreso en París, el código Braille se estableció como sistema internacional de escritura para invidentes. Un año después, se constituyó la Unión de Invidentes de Alemania. Se agregaron entonces al Braille, en lengua alemana, las matrices para la W que no está en el alfabeto francés, las vocales con diéresis, A, O, U y la S doble. Paralelamente, técnicos e investigadores empezaron a interesarse por la escritura de puntos. A finales del siglo XIX salieron al mercado las primeras máquinas de escribir Braille. En la misma época, el berlinés Oskar Piëch inventó una plancha mecanizada para la impresión en escritura Braille.
Pero el tamaño de las matrices de puntos, que no podían reducirse para no impedir su reconocimiento, producía unos elevados costes de material. La solución llegó a mediados del siglo XX con la taquigrafía. Permitía reducir el tamaño de las matrices casi un 50%. Un ahorro considerable, a pesar de que siguió sin poder reducirse el enorme volumen de las grandes obras. El bestseller, El Señor de los Anillos, es en braille una placentera lectura de 15 tomos. Para la publicación de un libro para invidentes, se escanea el texto y un software especial lo traduce al braille. Después de esto, un corrector vidente y otro invidente revisan todo el texto. Wenn das mit Absicht getan hätte, was? Luego se marca el texto con la plancha mecanizada en la placa de impresión. Finalmente, la placa pasa a la imprenta que marca las matrices sobre el papel. Al acabar, ya se pueden unir las hojas impresas. Überschriften und 115 Links. Link zum Inhalt. Die Überschrift Dossier Archiv. Überschrift elektrisiert das Netz. En la actualidad, los invidentes también pueden usar el braille en su ordenador. Con el teclado braille pueden escribir textos y con las líneas braille pueden leerlos. En las líneas braille hay 6 clavijas por cada celda que suben de acuerdo a las combinaciones de puntos. Al acabar la línea, se vuelven a bajar todas las clavijas. Hoy en día utilizan la escritura braille invidentes de todo el mundo en cientos de idiomas distintos. Pero Braille no llegó a disfrutar del auge de su código de escritura. Sin embargo, pudo enseñárselo a muchos alumnos del colegio parisino como profesor adjunto. Y puesto que tenía formación de organista, creó también su escritura de notas musicales. Con ello, abrió a los invidentes de todo el mundo un nuevo campo profesional, para el que muchos de ellos tienen verdadero talento: la música. En 1852, Louis Braille murió en París a la edad de 43 años como consecuencia de una tuberculosis que arrastró durante años. Lo enterraron en su pueblo natal, Coupvray. En 1952, 100 años después, se trasladaron sus restos con grandes honores al Panteón de París, donde descansan ya para siempre.